Amigas, amigos, bienvenidos a Expedientes TVC. Hoy el expediente mezcla la historia y el arte, pues una atracción de muchos especialistas hacia lo antiguo nos permite conocer la estética del pasado para entender la presente. Creencias, investigaciones, íconos, tradiciones e interpretaciones se vuelven el pan de cada día de un anticuario, oficio que se nutre de la evolución social a través de los objetos. La Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco abre un espacio para ellas, el primer salón del anticuario en México. Un lugar donde galeristas, coleccionistas y público se reúnen para deleitarse de recuerdos y piezas testigo que hacen alusión a hechos acontecidos. El lujo de una antigüedad radica en su valor simbólico, más que en su practicidad, pues va más allá de ser solo una pieza decorativa. Es un elemento cuya importancia radica en el tiempo, voluntad creativa, calidad artística y la huella que posee como bien material de su época. Para ser considerado un objeto antiguo, debe superar entre los 50 y 100 años de existencia. Para ello se elabora un historial que permita conocer su origen o bien la fecha más cercana a su creación. Para ello hay especialistas en la materia. Hombres cuya sensibilidad predominante les permite buscar el alma de ese objeto de deseo. Son anticuarios que buscan conocer al hombre a través de las cosas, de esas piezas originales cuya magia está en ser preservadas en el tiempo. Quien es anticuario posee una formación humanista, social e histórica que le permite entender y promover el viaje del hombre entre siglos y espacios. También es un ser aventurero, curioso, interesado en el arte y la estética de las cosas para transmitir ese gusto por la posesión de la belleza. Sus intereses varían de acuerdo a su estilo. Pueden ir desde lo gótico hasta lo colonial, desde el mobiliario hasta óleos o la platería. Para muchos son una buena inversión, pues su valor monetario aumenta mientras pasan los años. A pesar de tener el primer salón del anticuario en México, alrededor del mundo hay varias exposiciones similares como Fierarte en España y TEFAF en Holanda. La primera con 38 ediciones, mientras la segunda tuvo este año su 28ª jornada. De tal manera, se pretende que las siguientes ediciones de este evento cuenten con anticuarios internacionales que impulsen y promocionen este sector en nuestro país, lo que permitirá expandir la cultura y la demanda artística de museos y galerías. Lejos del lujo económico y cercano a la clave económica, las antigüedades están en busca de encuentro generacional para compartir un legado a través de los objetos de la vida. Quien encabeza este proyecto es nada más y nada menos que Célica García, la directora de la Feria de Arte Contemporáneo más importante de Latinoamérica. Ella es una sobresaliente galerista egresada de la Universidad de Monterrey con la licenciatura en Artes. Su capacidad organizacional la llevó a varias galerías del norte del país, hasta que en el año 2002 lanzó Muestra, su primera feria de arte. Poquito después, se asoció con Enrique Rubio para crear MACO, dándole a México el reconocimiento internacional en el mercado cultural. Tiempo después, la sociedad desapareció y por su parte, Célica creó lo que hoy es Sonamaco, feria ya consolidada con casi 12 años de existencia. Ella es nuestra anfitriona durante este recorrido en el que se suman Juan Manuel Corrales, curador del Museo Internacional Barroco; Daniel Lifson, anticuario con una de las colecciones más importantes de América Latina. ¿Por qué? Porque cuenta con casi 200 piezas en las que se incluyen objetos desde el siglo XV. Así como Rodrigo Rivero Lake, anticuario que desde 1969 viaja al continente asiático para repatriar el arte que a México le pertenece. No se vaya, regresamos a Expedientes TVC. No hay una regla como si eres un artista después de 5 años te va a ir bien. Si eres un artista puede ser que te tarde 50, puede ser que nunca te vaya bien. No hay una regla como si eres un artista después de 5 años te va a ir bien. Si eres un artista puede ser que te tarde 50, puede ser que nunca te vaya bien. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Estamos con Célica García por fin, después de no sé cuántas ferias de Sonamaco y ahora en el Salón del Anticuario. Platícanos la importancia de este evento. Bueno, para mí es muy importante que hayamos podido lograr hacer este primer Salón del Anticuario. Pensamos que teníamos que promover a los anticuarios y al mercado de las antigüedades en México. Ojalá que el año que entra sea internacional. Bueno, porque no hay un foro ahorita para las antigüedades y es importante porque hacemos Sonamaco en febrero,
que es de arte contemporáneo y moderno, pero pienso que las antigüedades son el principio de lo que nosotros presentamos en Zona Maco en febrero y que es importante que el público conozca de dónde vienen, en dónde empezó lo que nosotros presentamos en febrero, y este es un primer intento de hacerlo que creo que está muy bien, y ojalá que el año que entra se haga internacional y vengan más público, pero también más expositores de otros países. Tienes importantes galeristas, ¿cómo los elegiste? Digo, los más representativos en unos momentos más los vamos a tener para ustedes, pero ¿cómo los eliges? Tenemos un comité de selección y de evaluación. Entre el comité está Juan Manuel Corrales, está Leonor Cortina, Héctor Rivero Borrell, Daniel Ibson, Andrés Siegel. Entonces, junto con ellos, elegimos quiénes iban a participar y un poco con qué objetos, obras, cuadros. ¿Y cómo eligen eso, no? Incluso es obras de diferentes continentes, de diferentes momentos en la historia. Sí, cada expositor elige lo que va a poner en su booth, pero un poco la curaduría es sobre todo para evitar que haya cosas falsas o cosas que no embonan, pero en general cada uno tiene la libertad de poner su propia curaduría en cada stand que presentan. ¿Qué es para ti la curaduría de estos anticuarios que vinieron? Es que todo es súper diferente. Cada quien tiene como lo que está en su cabeza, bueno, y en su galería, pero como hay stands un poco más de 1950, hay otros del siglo XIX, hay otros más del siglo XVIII, hay otros que todo está mezclado. Hay unos que solo tienen muebles, hay otros que tienen objetos muy pequeños y cosas más como chicas. Hay otros que tienen pocas piezas, pero muy importantes y de un precio como alto. Depende de lo que cada uno ha querido traer a exhibir. ¿Se necesita mucho dinero? No, bueno, depende que te gusta. Para lo que a mí me ha gustado, sí, entonces no he comprado nada. Pero luego hay otras cosas que sí como son accesibles y están padres y son como de decorar, o hay máquinas de escribir, hay cigarreras, hay cajas, diferentes cosas, hay lámparas. ¿Qué le dirías a la gente en su primera aproximación para pasar de ser el chacharero, el coleccionista, al anticuario, ¿no? Etcétera? Bueno, preguntar mucho, pedir mucha información. Todos los galeristas o anticuarios que están aquí están para trabajar, están para atender al público, puedes hacer preguntas, puedes pedir referencias, tienen libros como para mostrar referencias, tienen documentación en donde te pueden mostrar dónde salió lo que estás comprando. Bueno, sí es algo como más importante y creo que todos están dispuestos a contestar todas estas dudas. Célica, ¿qué fue el primer objeto que compró? Así que dijeras, me acuerdo que vi algo que me robó el corazón y de ahí comenzaste, ¿no? Creo que lo primero que compré hace mucho tiempo fue una foto de un artista americano que vive en Japón, que toma fotografías de chicas japonesas, que les pone como mi muñeca. Son fotos como de una mujer que parece una muñeca. Y que me acuerde como de arte o así, eso es lo primero que compré yo. ¿Has tenido algo, no? En las ferias, en Zona Maco. ¿De qué? ¿De ese tipo? Ese artista nunca ha exhibido en Zona Maco, pero sí hay cosas similares, hay fotografía y en blanco y negro que es parecida, pero esa como fue mi primera obra que compré. Ahora, platicando con algunos de los personajes que nos hemos encontrado por aquí, muy en corto les digo, oye, o sea, supongo que el objeto dice mucho de la personalidad de la persona. Sí. ¿En tu caso? Sí, bueno, lo que te gusta refleja un poco lo que tú eres o lo que no sabes todavía que eres, pero a mí me gustan muchísimas cosas diferentes como es el arte contemporáneo, el arte moderno. Ahora me gustan mucho las antigüedades y creo que es una línea que es más bien estética. Me encantan los muebles, me gusta como las cosas estéticas, me fascinan. Puede ser también un cielo, la naturaleza, no necesariamente un objeto de arte. Pero creo que cada quien tiene su propia manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, así como Zona Maco, con este tipo de eventos, ¿cómo vas posicionando a México en el contexto internacional? Bueno, Zona Maco es la feria más importante de América Latina, entonces a nivel internacional es
se ha convertido en un punto de referencia y tenemos a gente de todos lados del mundo que viene en febrero. Este es el primer Salón del Anticuario, pero esperamos que con los años crezca similar a Sonamaco y podamos traer a tanto expositores extranjeros como a compradores extranjeros. Ahorita, siendo el primer año, tenemos a muchos visitantes de Monterrey, Guadalajara, Torreón, Puebla, León, Querétaro, y ojalá que en el futuro también sean de otros países. Está creciendo ese mercado de decir, podemos comprar antigüedades, hay que aprender cómo hacerlo, independientemente del público que ya tienen cautivo, ¿no? Que también pueda llegar a más cantidad, no solamente de mexicanos, como dices, la aspiración es internacional. Bueno, nos encantaría que llegue a más cantidad de público y de personas. Todos podemos comprar antigüedades, como al principio fue con la Feria de Arte Contemporáneo. No mucha gente quería comprar arte contemporáneo y a través de los años, el próximo año es la 12ª edición, ya tenemos muchísimos nuevos coleccionistas, hay mucho interés de parte del público, sobre todo el público joven. Hay estudiantes que iban hace 10 años y ahora son nuestros mejores clientes. Entonces creo que con las antigüedades es lo mismo, creo que son para todos, como que están estancados en que es un público más grande. Y yo creo que también a los jóvenes nos pueden gustar las antigüedades y promoviendo esto cada vez más gente. Cuando no conoces algo te da miedo, ¿no? Y cuando empieza a ser familiar con el medio, te empieza a gustar, y creo que es lo que puede pasar cuando haces un evento que está abierto al público, que la gente puede entrar, preguntar y ver. Sin embargo, también hay que tener cuidado con los impostores, ¿no? De repente alguien te puede decir, esto vale las perlas de la Virgen. Sí, de hecho, siempre hay que informarse, siempre hay que preguntar, pedir documentación en todo, no nada más en las antigüedades. Para hacer en casa, ¿qué tarea nos podrías recomendar? Bueno, ahora con internet todos podemos enterarnos de todo, buscar fotografías, buscar objetos en internet, información. Y también hay revistas, hay libros, puedes ir... ¿Tú qué lees? De todo. Es que de arte, de antigüedades, de arquitectura, de diseño, me fascina como muchos temas. Moda también me gusta, pero también puedes, para las antigüedades, ir el sábado a la Plaza del Ángel, ir a visitar otras galerías que están en otras ubicaciones y están abiertas, y si no, llamas y te abren, como la gente piensa que te tiene que invitar y no es así. Tú vas, tocas y sí, o llamas, haces una cita, aunque no vayas a comprar, te enseñan. Oye, y a Célica, ¿qué le gustaría? Ya tienes Sonamaco, ya tienes ahora el Salón del Anticuario, decías moda. ¿Tienes por ahí pensado algo así? No, ¿sabes? Bueno, por ahora estamos enfocados terminando esta exhibición y que queremos que crezca y queremos que el año que entra sea más grande y mejor. Y de Sonamaco 2014, febrero, ya faltan 6 meses, entonces estamos como a full con eso, y tenemos una sección de diseño que queremos crecer, que es de muebles más contemporáneos, diseño industrial, diseño de diferentes objetos que hemos presentado a través de los años. Llevamos 3 años en Sonamaco presentando, y lo que queremos es crecer esta área de diseño. La de arte ya está como consolidada y queremos explotar la de diseño. Entonces creo que por ahora estamos en arte, diseño y antigüedades. La moda a ver cuándo, ¿verdad? Pero ahorita no. ¿Cómo definirías tu estilo? Pues súper relajado, ¿eh? Con todo y el celular en la mano, ¿no? Bueno, esto es por el trabajo. No, pero yo creo que todo el mundo debe de tener su propio estilo, de confiar en lo que le gusta, de comprar lo que te llama, porque solo por inversión, luego, ¿para qué lo quieres, no? Como si tienes un objeto que te gusta, sube o baje de precio, te da igual, porque te encanta y lo tienes en tu casa y lo disfrutas, lo ves, lo usas. ¿Puedes llegar a vivir de esto? Bueno, todos los que están aquí exponiendo viven de eso, todos los artistas que vemos viven de eso, entonces sí. ¿Qué tan larga es esa trayectoria? Para los que están incursionando y quieren entrar al mundo para dedicarse. Creo que eso depende de qué hace cada quien, de la suerte de cada quien, de la técnica de cada quien, del trabajo, de con quién trabajan, de qué hacen, con quién están, porque no hay una regla como si eres un artista, después de 5 años te va a ir bien. Si No eres un seguro. artista, puede ser que te tarde 50, puede ser que nunca te vaya bien, o puede ser que desde el primer año te va bien, ¿no? Muchas gracias por este tiempo. A ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. No le cambien.
¿Dónde podemos encontrar un domingo de Juan Manuel Corrales? En la Lagunilla muchas veces. ¿En dónde exactamente? En la parte de los anticuarios. Bueno, pues seguimos en este recorrido por la zona Amaco, el Salón del Anticuario. Ahora estamos platicando con Juan Manuel Corrales, es miembro del comité, y tenemos aquí una pieza que nos da pauta a platicar sobre la importancia del paso del tiempo. Después de tu larga trayectoria, ¿cómo le podemos explicar a la gente que justamente lo que tiene más valor es por la historia del propio mueble, del propio arte, etcétera? Las piezas en sí tienen varios valores intrínsecos. Uno, cuando se estudia anticuario, por ejemplo, es el valor de reposición. Tú pierdes la pieza y ¿cuánto te costaría reponerla? En tiempo, en trabajo, en forma de hacerla. Eso es uno de los valores. Luego, la exclusividad de la pieza, que sea pieza única, que haya pocas en el mercado. Hay un montón de valores añadidos que se le suman al precio económico de una pieza. ¿Para ti qué es un anticuario? Un anticuario es una profesión. De hecho, tú la estudiaste. Yo la estudié en España, en Inglaterra también se estudia, en distintos países existe la carrera de anticuario. En España, por ejemplo, es experto en arte y antigüedades. Son 4 años de estudios, 8 horas de clases diarias. Se estudia historia, química, hasta moral. Porque tú tienes que saber a la hora de vender una pieza y de comercializar una pieza, desde dónde viene la pieza, lo que es su historia, hasta la mercadotecnia, hasta la contabilidad. Tienes que aprender a generar y a gestar un negocio que tiene un trato muy importante con el cliente. No estás vendiendo cacahuates, estás vendiendo piezas artísticas, históricas, con un pasado y con un quehacer de unos maestros que han sido muy importantes en la evolución de la historia del mueble, de la historia de la pintura, de la escultura, etc. Ahora, es bien interesante esto que dices sobre 4 años, la especialización, la profesionalización. Aquí en nuestro país, en México, ¿ya llegamos a ese nivel de profesionalismo o tenemos un reto? Yo creo que sí. Hay un gran nivel en cuanto a la sección de anticuarios, lo vemos en esta feria. Ha habido una larga trayectoria. Yo llevo en México y me naturalicé mexicano hace muchos años. Empezamos con la feria de Saltillo ahora 17 años. Luego ha habido varias ferias allá, en el norte, en Coahuila, en Monterrey. Ha habido ferias aquí, en la Ciudad de México, en distintas sedes. Y el nivel que se está logrando de excelencia de participantes y de piezas cada año es mejor. Y la gente, ¿cómo nos estamos preparando, adentrando a este mundo, ¿no? De repente podría llegar a decir, yo quiero, no sé, una pintura o algo que cueste tanto o algo que implique tanto sentimentalmente, que estés buscando algo que conecte contigo. Es más gusto, es como cuando uno, te voy a poner un ejemplo un poco banal, pero cuando uno compra una ropa, un suéter, tú te compras un suéter porque te gusta el color, el tacto, el material, lo mismo con las antigüedades. Y últimamente estoy un poco en contra de esos movimientos que hay de hacer el minimalismo, no está reñido con que las piezas sean contemporáneas o sean modernas. Se puede combinar unos muebles antiguos o modernos con piezas o esculturas o pinturas contemporáneas y modernas. El mix es lo bonito, la mezcla, la fusión. Si tú ves la historia, por ejemplo, de las grandes casas en la época virreinal en México, se conjugaban, por hacerte un repaso un poco somero, piezas autóctonas mexicanas, incluso prehispánicas. Sí. Desde el siglo XVI, que llegaron los españoles, hasta el Sí, bueno, incluso con esos choques y contrastes, ¿no? Piezas europeas que traían la gente que venía de otros países, piezas orientales del comercio con la NO de China. Piezas... Con incrustaciones incluso, con esa mezcla, claro, en la propia obra. Claro, piezas de Centroamérica, Sudamérica. Había un gran y una riqueza comercial muy importante. Ahora, permíteme preguntarte, Sí. tú en tu historia particular, primero las leyes y después ya la especialización. Y luego empecé a estudiar anticuario. Cuando yo lo estudié hace 30 años, ser anticuario era pues un poco ser chacharero. Y a mí me decían en mi casa, oye, ¿pero qué estás estudiando? Si de ¿no? leyes a chacharero, ¿qué te pasa? ¿No? Y entonces, pero si tú profesionalizas el trabajo,
Si tú haces que la persona a la cual tú le vas a vender una pieza le informes de qué es, investigues, estudies, tienes que tener un ojo innato, ¿no? A mí me hablan de... ¿Cómo presentas una obra? No, tú presentas la obra, lo que pasa es que le tienes que ofrecer al público que te pregunta de la pieza la mayor información posible. Cuando tú vendes un departamento, cuando tú vendes un coche, tú al cliente le das unas referencias de, pues, tiene 6 cilindros, 8 válvulas, es un motor de tantos caballos. Lo mismo hay que hacer con las antigüedades. Es una pieza que proviene de Italia, de México, de Francia, de España, es de tal época, está hecha con estos materiales. El taller hizo tantas piezas o se conocen tantas piezas, tienes que darle toda esa información. Esa información se adquiere estudiando. No la puedes adquirir de otra manera. Es como el que estudia mercadotecnia, es como el que estudia cualquier otra profesión. ¿Y educas también a tus clientes? Intentas educarlos. Hay clientes que por tener mucho dinero creen que saben mucho y que pueden aprender ellos, y ahí sí yo creo que tenemos que crear el gusto a las personas para que poco a poco vayan aprendiendo a saber la belleza intrínseca de una pieza, ¿no? Tú ves un cristal de galé, por decirte un ejemplo que es una cosa modernista, pero cómo se ha hecho ese cristal, cuántas capas, cómo se funden, cómo se le da color, cómo el color se adquiere dentro del cristal a través del calor de la cocción. Si la cocción no es buena, igual que pasa con la talavera, si la talavera no está bien cocida, se agrieta, se escurre el tinte, el barniz. Todo eso se lo tienes que explicar al cliente para que ellos aprendan de que el valor que tienen las antigüedades no es por un capricho, sino que es por un trabajo que hay detrás de esas piezas, el cual es muy difícil de lograr con nuevas fábricas. ¿Uno como persona también se refleja en sus objetos? Yo creo que sí. Es como si a ti te gusta, ¿qué te puedo decir? Coleccionar miniaturas, coleccionar escultura, coleccionar paisaje, coleccionar bodegones, coleccionar mobiliario. Hay géneros para todos y todo va en gusto. No puedes tener algo o no puedes comprar algo que no te guste, porque lo vas a estar viendo en tu casa, que es tu paraíso, es tu oasis, es tu lugar de descanso. Si yo voy a estar sentado leyendo un libro enfrente de un cuadro que no me gusta. Oye, cuando llegas a la casa de alguien que tiene el poder adquisitivo de comprar cualquier obra y de repente ves que están mezcladas cosas, ¿te avientas a decirle, oye, esto con esto no combina? ¿O sí respetas que tenga de dulce, de chile y de manteca? Es importante que tengan de todo y uno se va puliendo, por así decirlo. También el coleccionista, y hago una interrupción ahí, tiene que cultivarse. No solo por tener dinero es que vas a tener una gran colección. Tienes que aprender, tienes que ir a este tipo de ferias. Tienes que venir, por ejemplo, como Zona Maco, y yo aquí quiero hacer un paréntesis y una pequeña campaña publicitaria a los organizadores de esta feria, que llevan muchos años, tienen mucha experiencia, y es un gran paso que después de haber tenido 12 años de trayectoria en el mundo del arte moderno y contemporáneo, hoy día se arriesguen, con la crisis que hay a nivel mundial, a hacer una feria de anticuarios, que es la primera que ellos organizan en la Ciudad de México. Y la calidad está palpable. Y bueno, regresando ahora al tema, ¿no? Esa diferencia entre ser coleccionista, ser chacharero, ser anticuario. Es muy importante tenerlo definido. Decías, no necesariamente el que tenga más dinero va a tener la mejor colección. ¿No? Definitivamente, pero sí facilita las cosas. Hombre, facilita tenerlo. Lo que pasa es que también un poco depende de tu gusto. El anticuario, por ejemplo, a uno le gusta lo hindú, a otro le gusta más lo chino, a otro le gusta más lo novohispano, lo europeo. Lo mismo que al coleccionista. Tú tienes que también saber tu poder adquisitivo, el poder de inversión de tu negocio. ¿Es dinero por montones a futuro si sabes hacerlo? Claro. Y ahí vemos que, por ejemplo, las grandes casas de subasta internacionales, la casa de subasta también López Morton en México, que es de las pocas, son casas de subasta que se van creciendo poco a poco
y van aumentando su prestigio y su nivel de oferta, por así decirlo, porque la gente también va confiando en ellos. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú compras un coche, lo sacas del concesionario, vale un 20% menos, sin haberlo rodado. Una antigüedad con los años, le vas a ganar el doble. Tus hijos, si lo venden, van a ganar más de lo que tú pagaste por ella. Tus nietos, tus tataranietos. Eso es importante. ¿Está creciendo ese mercado? Yo creo que ¿O hay sí. crisis también? Hay un poco la crisis. En México estamos muy influenciados por las corrientes americanas. Y yo cuando llegué a México te puedo confesar que a mí me llamaba la atención que no hubiera muchas casas montadas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, como ocurre en Europa. ¿Por qué? Porque la influencia americana de repente dice, esta colonia cae en desgracia, por así decirlo, entre comillas, y nos vamos a otra nueva colonia, compramos muebles nuevos, desechamos los antiguos de nuestros antepasados, son viejos, están carcomidos. Eso tiene que cambiarlo las nuevas generaciones, y los posibles coleccionistas son los hijos de los coleccionistas actuales. Sin embargo, es un mercado que, bueno, hay que ponerle atención en tu persona y en tu gusto. ¿Qué prefieres? Las antigüedades siempre, las antigüedades combinadas. ¿Traes alguna antigüedad? No, combinadas con las cosas modernas, ¿no? Pero no te puedes tampoco crearte un templo, ¿no? Como, ¿qué te puedo decir? No te puedes sentar cómodamente en un mueble del siglo XVI. Tienes que tener un buen sofá, que puede ser de los años 20, que aquí hay piezas de los años 20, de los años 50, de los años 40, mezclado con una pintura del siglo XVII o un espejo del siglo XVIII. Ese es un poco el mix que debe haber. ¿Tu objeto preferido? Mi objeto preferido, no tengo uno en particular, sí soy un gran amante del mobiliario. ¿Algo que te sea fácil desprenderte? De todo hay que aprender a desprenderse. Si aprendemos a desprendernos de un familiar cuando fallece, y hay que pensar que la vida sigue, lo mismo de un objeto. ¿Está de moda lo antiguo? No, por desgracia no. Por eso te hacía antes el comentario, el minimalismo. El minimalismo está matando el comercio de las antigüedades, porque la gente no sabe que el minimalismo no está reñido con el comercio de las antigüedades y con tener unas obras de anticuario dentro de tu casa. ¿Pero dónde podemos encontrar a Juan Manuel Corrales? ¿Así literal? ¿En un fin de semana? En un fin de semana. Me encantan las antigüedades, como sabes, y me gusta ir a la Plaza del Ángel, me gusta ir a la Lagunilla, también me gusta ir a museos, ir al cine, al teatro. Se convierte en una pasión y se convierte en un vicio, como al que le gusta el vino, como al que le gusta... Son hobbies. Oye, pero está padre, ¿no? Venir a este tipo de ferias y a Yo creo que es importante, y sobre todo la gente que no tiene contacto con las antigüedades, que se lo permitan, que vengan, que lo vean. Uno, si no prueba, no descubre cosas nuevas y se queda encasillado en una burbuja de confort que no te da miras al futuro. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Muchas gracias, Juan Manuel, por platicar con nosotros, ilustrarnos un poquito y adentrarnos a este fabuloso mundo. No le cambie, volvemos. Porque realmente los coleccionistas siempre somos obsesivos. Yo, aparte de ser anticuario, soy coleccionista, cosa que se dice que no se debe mezclar. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Vamos a platicar con Daniel Lipson. Es un hombre que tiene una larga trayectoria ya en el arte de saber qué elegir y por qué puede ser valioso. Primero, explícanos a quién y qué veíamos. Pues tenemos aquí justo a la izquierda un retrato de Sir Thomas Lawrence, que es uno de los máximos exponentes del retrato inglés romántico de principio del siglo XIX. Y justo, bueno, está combinado con una serie de elementos eclécticos de otras épocas. Ahora es muy importante, ¿no? Este ojo crítico para decir qué arte es valioso y cómo puedes llegar a detenerlo en ese tópico, sobre todo cuando leyendo un poquito de ti decías, bueno, a lo mejor yo coleccionaba corcholatas, ¿no? A lo mejor no es necesariamente algo que sea muy caro, pero sí es importante. ¿Cómo empezar esas colecciones? Claro, es realmente... Todas las piezas, la que sea, tiene un valor histórico, un valor estético, y las piezas a veces son concebidas desde su principio con un valor de arte también, objetos hechos de arte y el arte como tal. Entonces,
es como infinito el abanico que te ofrecen las antigüedades. ¿Y cómo combinarlo? Yo creo que es muy importante tener un gusto natural, un gusto espontáneo, personal. Eso te lleva luego a investigar, a aprender, a entender un elemento, sus formas, sus técnicas, su época. Pero lo más importante es primero el valor estético y eso es algo que todos tenemos de una forma natural la posibilidad de apreciarlo. ¿Qué es para ti un anticuario? Pues es una profesión fantástica. La verdad es que es un aprendizaje permanente. Cada pieza te hace un reto, te obliga a aprender y siempre estás en una permanente búsqueda porque no se repite nada. ¿Es cierto que el objeto elige a la persona? Pues parece que sí. Realmente son objetos que existen desde hace mucho tiempo, a veces muchos siglos, y después nosotros nos iremos y seguirán viviendo y cambiarán de dueño. Entonces somos custodios temporales. Pero es curiosa esa paradoja, porque en realidad de repente dices, me puedo gastar tanto por tener el objeto conmigo, aunque siempre va a ser de alguien más, ¿no? Como el arte. Pues sí, es la maravilla. No pasa eso con lo efímero, que solo vive y funciona una época. Esto nos precede. Y a veces es fantástico también dentro de las tradiciones familiares, como hay objetos que se han conservado en familias por generaciones. ¿Tú tienes algo así? Pues justo mi caso es un poco atípico porque vengo de una tradición familiar donde eran más bien, apreciaban el arte y era una casa muy contemporánea con muebles de esa época contemporáneos y a mí me surgió la pasión por lo antiguo. ¿Qué traes en el cuello? Bueno, este es un relicario que está hecho funciona una cera de Agnus Dei y tiene las reliquias engarzadas alrededor. Es de plata en la caja y es un ejemplo del arte virreinal de principios del siglo XVIII hacia el 1700. ¿Para ti qué significa? Bueno, para mí es como una protección, un objeto de cariño. Y es una forma de no usar corbata también. No, pues muy elegante. ¿Y tus tenis? Y mis tenis, pues mira, esos, aunque son modernos, son vintage de los 80s. ¿Y cómo eliges? ¿Tienes el don? Pues yo creo que todos lo tenemos y a veces lo bloqueamos, sobre todo los niños de forma natural y luego te van enseñando un poquito a hacer un estereotipo. Por eso se me hace tan importante que se acerquen las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, que se pierda ese miedo a las antigüedades de que son frágiles, de que son costosas. No son frágiles, llevan cientos de años algunas. Y bueno, sí, efectivamente hay de todos los precios, pero son inversiones, cada una de ellas no es solamente algo que estás gastando, sino es algo que te enriquece la vida y que siempre va a incrementar su valor. Un pergamino. Bueno, esta es una de las piezas estrellas de la galería, de esta exposición, que es una carta autografiada por Benito Juárez, el benemérito de las Américas, y es como un documento inédito porque habla sobre una misa solemne que va a realizar en la Catedral de Oaxaca, con motivo de solemnizar a la Constitución de 1857. Y es, bueno, como una pieza clave dentro de toda esta polémica hacia el clero de Benito Juárez. ¿Cuánto puede llegar a costar un documento que es tan valioso, pero a la vez tan frágil? Lo que platicábamos hace un segundo. Pues es que, mira, justo hay una frase que dice que el papel dura más que las paredes. Y es verdad, cuántos edificios no se han acabado, cuántas personas no han pasado y de repente los papeles están y nos narran una historia. Es muy difícil valorar porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Y hay cosas que son invaluables por eso, porque tienen tal carga histórica, en otros casos estética, que resulta muy difícil tasarlo. También tenemos por acá algunos elementos. ¿Es cerámica? No, estos son, por ejemplo, una vajilla de viejo París que fue hecha para el mercado mexicano.
Entonces, aunque es Francia alrededor de 1850, vienen los nombres en español, como este, por ejemplo, que dice leopardo. Y es como realmente de gran calidad, y es increíble cómo en esa época le daban detalle a todas las cosas. Inclusive los platos de sopa tienen retratos de damas de la época. Es verdaderamente como ese amor al objeto, a la vida cotidiana. Vamos a seguir en este recorrido. Vente por acá, Daniel. Claro. Mejor que yo lo conoces tú. Es muy interesante. Ahí el contraste, también el tema asiático. ¿Qué nos puedes decir? Pues realmente en el arte universal siempre ha habido influencias de diferentes países con otros, y China ha sido realmente pues un parteaguas en todas las culturas. Aquí tenemos un kakemono del siglo XVIII, que es pintado sobre papel de arroz y es muy atípico en estas dimensiones, representando una divinidad china que se le abre el tercer ojo. Ahora, este recorrido por el mundo nos puede hablar de muchas culturas, pero también de muchos momentos importantes dentro de la cultura de cada nación. Háblanos de esa importancia. ¿Cómo refleja el arte cada momento histórico en un objeto como puede ser un plato, una pintura, una escultura, elementos incluso domésticos, ¿no? Claro, sobre todo el arte mexicano, y en el periodo virreinal hay ejemplos verdaderamente extraordinarios. Claro. Encontramos, por ejemplo, esta sala, que es completamente de proporciones y de influencia inglesa, pero es el Queen Anne mexicano. Y eran muebles que se ocupaban para decorar los palacios novohispanos, en especial de la Ciudad de México. Oro, plata, bronce. La plata también, justo México siempre fue un lugar famoso, sobre todo durante el virreinato, por su plata, y aquí encontramos con todos los punzones de la época como ejemplos espectaculares de la orfebrería. Si alguien se quiere adentrar a este mundo y de repente en los mercados de pulgas se encuentra con estos elementos, ¿qué le podrías decir a la primera persona que se está acercando, que está haciendo el primer intento por entrar a este mundo? ¿En qué se debe de fijar? Yo creo que lo primero es seguir la intuición. Es el primer valor que tienes que desarrollar, respetar, saber qué te late, qué te gusta. Y entonces en ese momento, pues si vas sobre todo con una persona seria, le preguntas, no hay que tener miedo a preguntar, todos estamos aprendiendo, y después pues te pones a investigar. Oye, ¿tú empezaste tu primera galería a los 17, 18? A los 17 años, a punto de cumplir 18. Y bueno, ha sido toda una experiencia de vida que me ha llevado también a conocer a mucha gente. ¿Cómo quién? Muchas piezas. Que digas. Bueno, la que es la consentida y la gran gran sorpresa de mi vida fue a la doña María Félix, que a través de las antigüedades, aún pues, con la diferencia, obviamente ella la gran actriz y en otro momento de su vida, pero nos volvimos íntimos amigos. ¿Qué y le ha sido gustaba? de las gentes que más me ha influenciado. Pues le gustaba todo. Ella fue coleccionista compulsiva, le gustaba vivir. Y parte de la vida es de los objetos que te rodeas, de los espacios. Y bueno, ese es el ejemplo de las antigüedades. Y decías que te había marcado, que te había influenciado, ¿en qué? Bueno, justamente en cómo revisas una pieza, en la pasión, en la obsesión, porque realmente los coleccionistas siempre somos obsesivos. Yo, aparte de ser anticuario, soy coleccionista. Cosa que se dice que no se debe mezclar, pero bueno, así ha sido mi caso. Porque el coleccionista quiere retener y el anticuario pues debe desprenderse. Entonces son dos ejercicios que aparentemente son opuestos. Pero bueno, en mi caso así se dio de una forma espontánea, y también me ayuda porque busco piezas pensando en el coleccionista. Entonces, bueno, es una suerte para mí porque yo disfruto cuando a alguien se queda algo que le gusta. Oye, dile a la gente dónde puede visitar alguna obra tuya que hayas preparado, ¿no? En conjunción de todo este arte. ¿En qué redes sociales te puedes seguir? ¿Cómo puede llegar a ti? Bueno, realmente yo estoy establecido dentro de la Plaza del Ángel, que es el centro de antigüedades más importante de Latinoamérica, y donde también los sábados hay un mercado sabatino que está como mercado de pulgas, los puestos, y realmente todos tienen mucho valor. ¿Has encontrado algo en el mercado de pulgas que digas, es placer culposo, pero me lo compro?
Pues siempre encuentras, nunca sabes dónde va a aparecer el objeto, desde la galería más establecida hasta de repente entre los brocantes, que también tienen mucho valor y mucho respeto. ¿Qué le dirías a la gente para llegar a ser tan profesional y a ese nivel? Pues yo creo que la pasión, la investigación y también el trabajo en equipo. No soy yo solo para nada. Hay todo un grupo de personas, de restauradores, de investigadores, que es lo que logra hacer que las cosas tomen su nivel correcto. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con los anticuarios reunidos en esta, que es la feria más importante, ¿no? No le cambien, ya volvemos. No está limpia, está sin tocar, para que la gente que la compre goce, estando limpiándola, puliéndola, completándola. Estamos platicando con Rodrigo Rivero Lake y casualmente algo de la India, esas grandes pasiones. Claro, la India es un país verdaderamente maravilloso, el cual no nomás nos trajo a nosotros como mexicanos el traje de la China poblana, que es una mujer que vino de Gujarat y que está enterrada en Puebla, en la Merced, en la Secretaría de la Merced. Entonces, toda esa relación que tenemos, que también don Octavio Paz, un gran amigo, siempre tenía, a través de su relación y su gran amor a México y su gran amor a India, tenía esa idea de cómo se había consagrado esa relación, cómo se había realmente hecho. Entonces, todos los grandes galeones que venían desde el siglo XVI a México y que traían grandes cantidades de porcelanas, de marfiles, de especies, de medicinas, y también llevaban mucha plata, pero llevaban también gente, se llevaban medicinas, llevaban chocolate, ese gran producto mexicano, el cual ahora ya es un commodity en el mundo, pero que todo el mundo salió, todo eso ha salido de México. Oye, Rodrigo, ¿y qué fue primero? ¿Rodrigo, el hombre que le gusta la historia, las antigüedades, el arte, o simplemente el Rodrigo curioso? Siempre, bueno, para interesarte en el arte tienes que ser curioso. Si no te interesan las cosas que están sucediendo, no puedes descubrir el arte. Cuando vengas, por ejemplo, a un lugar como este y seas un neófito y empieces a ver algo y te llame la atención esta pieza, esta otra pieza, entonces te agarras de esa pieza y eso te va a convertir en un gran espacio, el cual te va abriendo lo que es la entrada al mundo del alma, de la situación, de lo que ha sucedido en otros momentos de la historia, porque una pieza de estas te lleva de la mano a vivir en lo que ha sido pues todo lo que sucedía en esa época. Hay que entender que la realización del hombre siempre es o a través del arte o a través de la filosofía o de las letras. Las letras lo podemos ver con Octavio Paz, qué maravilla de gente, de personaje, el cual vas, te encuentras al Balthus, que lo hizo escribir unas cosas de su época, te encuentras al hinduismo con todas sus grandes personajes, sus dioses, su forma de amar a la vida, su forma de ver la vida tan diferente a la nuestra. Entonces eso lo metió a escribir lo que hace y su alma se realizó a través del arte. Entonces las antigüedades, invito yo a la gente a que venga a esto, que venga a encontrar una cosa que le permita meterse en el alma de las cosas y haga que su alma se haga universal. ¿Cuál fue el primer objeto que te robó el alma y dijiste, me la compro, pues, o la quiero? Casi la vida misma, ¿no? Yo desde niño tuve la idea de caminaba yo en bicicleta alrededor de la manzana y había unas gentes... ¿Aquí en el DF? Aquí en el DF. Y había unas gentes que vivían ahí que era un anticuario. Entonces ese anticuario a mí me llenaba de curiosidad ver lo que tenía tirado en el garage de su casa, lo que entraba y salía. Una gente sin familia, pero que cuando se murió 10, 20 años después, llegó y me dijo, oye, mi esposa te dejó esto como un regalo, como un recuerdo de lo que ha sido tu participación en la vida, dentro de nuestra vida. Entonces, ese es el arte, ¿no? El arte de la vida misma. Aquí vemos algunos objetos importantes para los mexicanos, pero que también habla de cómo es ser mexicano, de los valores universales que nos representan como mexicanos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por ejemplo, la Virgen. La Virgen de Guadalupe, bueno, es el personaje más importante, el realizador, el consolidador de lo que es la mexicanidad. O sea, desde su aparición, nunca nos permitieron los españoles tener un santo.
Pero ¿para qué queremos un santo si tenemos a la presencia de la madre del patrón de México? Entonces la Virgen de Guadalupe se consagra en todo. Es la patrona de América, es la patrona de las Islas Filipinas. Entonces es una gente que además consagra todo lo que realiza, todo lo que es el mercado mexicano del virreinato, la gran nao de China que venía. Nosotros fuimos dueños de las Islas Filipinas por 250 años. Entonces exportábamos toda esta gran cantidad de la isla de Nootka que teníamos cerca de Vancouver y que exportábamos pieles de nutria a los chinos. Los chinos en su forma de importarse como grandes señores, grandes patrones, tenían que traer las orillas en las mangas y en el cuello de nutria mexicana. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Virgen de Guadalupe? Tiene nutrias alrededor de los brazos y de las manos. Entonces, la Virgen de Guadalupe consolida todo lo que es la mexicanidad y mundial, cósmica, de lo que es realmente la participación de México en un mundo que es total. México es un país tan maravilloso que tenemos que entenderlo económicamente, tenemos que entenderlo primero política y social, históricamente. México es un país verdaderamente maravilloso y todos debemos estar honrados de ser mexicanos y trabajar para eso, para un México creativo, que es el que te da las antigüedades, no el México político, el México creativo. Pues si venimos y no tenemos idea de cómo comprar, de qué elegir. Por ejemplo, tenemos aquí a la Virgen o tenemos a lo mejor un crucifijo o tenemos algún elemento, algún objeto, algún mueble que nos pueda llamar la atención. ¿Qué nos dirías? Tengan cuidado con esto, revisen esto, busquen algún documento, no sé, conozcan la historia, incluso que sea un elemento auténtico, ¿no? Claro, yo soy un neófito y llego a un lugar. Como llegamos todos los grandes anticuarios del mundo, hemos llegado a conocer algo y nos interesa de repente un objeto. Ese objeto lo compramos, lo vemos, ese objeto nos lleva mañana a comprar un libro, de repente encontramos, ay mira, el libro de lo que es, de lo que tengo. Puede ser de segunda mano, puede ser nuevo, puede ser una cosa, una innovación. Pero ese libro nos va a dar primero el camino. Ese camino nos lleva mañana de la mano a un museo. Ese museo vemos, mira, esa pieza es mejor que la que tengo o es peor de la que tengo. Entonces empiezo a confrontar yo mi vida y a tener esa entrada en lo que es el mundo del arte y el mundo universal del arte. Entonces, ¿cómo una pieza nos permite entrar a todo un mundo, a toda una realización, a todas las épocas del mundo? Porque un objeto nos puede transportar mañana al siglo XVI y nos sentimos en el siglo XVI con ese objeto. Podemos cerrar el ojo como si fuera un amor, cerrar el ojo y sentirlo, ¿no? Entonces quererlo. Esa es la pasión que tanto Freud como todos los grandes psicólogos y las gentes que han estudiado lo que es el coleccionismo nos permiten saber que no estamos mal. Es una maravilla poderlo vivir, es una maravilla poderlo sentir, aprender en uno. Nosotros te escuchamos muy formal, muy ya educado y familiarizado, pero también eres un hombre de chistes, de risa fácil. Me encanta la vida, ¿no? Me encanta reírme, me encanta poder decir a la gente, mira, esto es una cosa así, contarles un chiste al respecto de la pieza. ¿Por qué? Porque la vida es eso. O sea, el Dios que es una gente que está gozoso de lo que nos está dando, nosotros debemos estar gozosos de lo que estamos recibiendo en la vida. ¿Hay algo aquí que te haya divertido y simplemente por el valor emocional que digas, porque me hace sonreír, porque me recuerda a algo o a alguien o porque se me hizo buena idea comprarlo, claro. Nada más por diversión? Por ejemplo, las piezas de porcelana china, ¿no? El marfil, es más importante el marfil. Es realmente el primer comercio que tiene que ver globalmente en el mundo. Estamos hablando siglo XVI. Los portugueses salen de Portugal, costean toda África, pasan por el estrecho, se van al otro lado y están comprando todo lo que es el marfil y están trayendo marineros africanos, se está trayendo toda esa gente, se las llevan, entran a Hormuz, que es los países árabes, de ahí se van a India, y en India, bueno, primero pasa por Macao y en Macao empiezan a tirar todas las mercancías que necesitan los chinos, que es el marfil. Los marfiles lo meten 1000 kilómetros adentro de China a través de los grandes conductos de los ríos que eran supercarreteras de su época. Entonces llegan a un lugar, a Nankín, manufacturan las cosas al estilo europeo, como la Virgen de Guadalupe que hace el marfil en esa época. Es una estampa. ¿Qué le ponemos atrás si es tridimensional? Pues la vestimos igual que la Virgen, que la diosa de la magnificencia que es Kuan Yin.
Entonces, ¿cómo la vestimos a la Virgen de Guadalupe atrás? Como una china. Entonces, el vestido atrás de la Virgen de Guadalupe, las piezas chinas, es china. Y llega a México a través de Filipinas llega hasta México y llegan estas piezas que ya llevan más de las 3/4 partes del mundo. De aquí pasan a Veracruz, a Acapulco, Veracruz, y se van a España. O sea, España y Portugal están aquí y dieron la vuelta al mundo. Y es un comercio con un objeto como esto que nos da lo que es la idea y el concepto de lo que es la globalización en el siglo XVI, que no es actual. Ya existe, todo existe, inclusive los diseños actuales de los diseñadores son piezas que pueden ser mink, pueden ser lo que sea. Oye, Rodrigo, hay una discusión entre ser coleccionista, ser anticuario y la profesionalización. Eso han hecho mucho hincapié todas las personas que se reúnen en este lugar. Para ti, ¿cómo lo percibes? ¿Hay diferencias? ¿Cuál es la importancia? No son diferencias, son pasos. No hay un coleccionista que no se convierta en un profesional, porque lo que le interesa es exactamente lo que está, su pasión. ¿Por qué colecciono eso? Porque me apasiona. Entonces, si me apasiona, empiezo a estudiar, empiezo a entrar, empiezo a conocer, empiezo a sacar todo lo que es los museos, como lo que hemos platicado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, de ese momento, oye, hay unas piezas que no son de mi calidad, quiero seguir mejorando. Entonces, ¿qué hago con esas piezas? Las vendo. Entonces, también se convierten en ciertos comerciantes de una forma. Y el anticuario se convierte también en un profesional porque tiene que estar estudiando, lo que permite que las cosas tengan el valor por de acuerdo a lo que yo sé y de acuerdo a lo que te propongo para que compres y tengas la capacidad y el valor y la certeza de lo que te vendo es lo que es. Pero puede ser muy subjetivo, ¿no? Yo puedo decir que esta obra cuesta 5 pesos o una cantidad que incluso es impronunciable. Claro. Sí, pero ¿por qué vale 5 pesos? ¿Por la madera? ¿O vale por la calidad de la talla? ¿O vale por lo que es? ¿O vale por lo que ya encontré quién es el autor? Entonces, el autor es una gente que tiene un nivel económico, cultural, que es lo que vale. Entonces, una pieza maravillosa esta española del siglo XVI, no está limpia, está sin tocar, para que la gente que la compre goce, estando limpiándola, puliéndola, completándola y descubriendo cada vez que limpia una pieza la calidad que tiene, que yo ya la vi. Entonces es lo que vendo. ¿Cuál es el objeto que podría definir a Rodrigo? El amor a la vida, ¿no? Pero un objeto en nada, porque todos los objetos me los llevo en el corazón. Cristóbal de Villalpando, un gran pintor mexicano del siglo XVII, el cual, cuando yo empecé a trabajar esto, iba yo a Guatemala, y Guatemala está lleno de cosas de Cristóbal de Villalpando. ¿Cómo vamos encontrando el mexicano que siempre está perdido en un lugar? Lo encontramos como un amigo. Hola, ¿cómo estás? Okay. Hay ganas de saludar. Nos dieron ganas de seguir platicando, pero ya se nos acabó el tiempo. Rodrigo Rivero Lake, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Expedientes TVC. Pásela bien.